Muy bien. Lo que tenemos acá en pantalla, no sé si pueden ver, chicos. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ven que Súper. Ya, entonces, acá, por ejemplo, en este caso es el enunciado es encontrar lo que es la resistencia equivalente en serie de un circuito. Ya. A ver, esto lo vamos a cortar. Bueno, pues nada de que esta parte igual. Lo vamos a solamente borrar. Listo. Muy bien. Entonces, para realizar lo que es lo siguiente, encontrar la resistencia equivalente en serie de un circuito utilizando funciones. ¿Ya? Utilizando funciones. Serie de un circuito. Aquí le vamos a poner de 3 resistencias. En realidad puede ser de n, ¿no? Entonces aquí nosotros en este ejemplo lo vamos a hacer de 3 y después lo vamos a modificar a n. Y ustedes mismos saben que se puede modificar, ¿no ven? En este caso, lo primero que tenemos que hacer, no se olviden, las librerías, include, conio, include estadio. También, en algunos casos, ya, de acuerdo a la sintaxis que nosotros manejamos, entonces podemos utilizar la otra librería, que es stdlib, donde en lugar de utilizar algunos elementos para lo que es la lectura y para lo que es la escritura, como lo que es print y scan, utilizamos el code para lo que es mostrar en pantalla la información que nosotros queremos. O sea, de acuerdo a esto, tiene su propia sintaxis. Ya tiene su propia sintaxis en la cual nosotros podemos utilizar, digamos, la sintaxis que más nos facilite, ¿no? Entonces, acá de todas maneras, ustedes pueden ir visualizando, ¿sí? Ir visualizando la información que tengan acerca de lo que es el Dev C++, ¿no es cierto? Al presionar lo que es Help, directamente, aquí tiene, por ejemplo, el menú, cómo se utiliza, el compilador, algunos elementos de interfaz que nosotros podemos indicar, ¿sí? Qué tipos de comandos se pueden ir utilizando, etcétera. En realidad, digamos, esta parte de las librerías que nosotros utilizamos en lo que es Dev C++, directamente son las mismas que se utilizan en el Turbo C. Para que no les quede mayor duda, entonces se los voy a subir un manual de Turbo C en el que les va a facilitar que ustedes hagan manejo de este lenguaje como tal, ¿ya? Entonces, en ese caso, ustedes ya van a poder conocer un poquito más a detalle lo que representa este lenguaje, ¿ya? Eso más que todo, jóvenes. Esto, por ejemplo, directamente es la guía que nos proporciona el mismo programa, por si acaso. El mismo programa nos proporciona lo que es esta guía, pero es más que todo acerca del manejo del programa como tal, y no tanto así del lenguaje. Para lo que es el lenguaje se tiene bastante información en el internet y hay guías muy buenas con referentes al lenguaje como tal. Ya, entonces yo les voy a facilitar una guía que tengo donde nos muestra todo lo que es referente al lenguaje C++ y ustedes lo pueden utilizar en este programa. Ahora acá, por ejemplo, para realizar lo que es cualquier función como tal, sí, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ya les había indicado, la parte de librerías. Ahora, depende, si nosotros quisiéramos utilizar
lo que son funciones o lo que son procedimientos. Para en una función, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a diferenciar de un procedimiento? En el caso de una función, ¿sí? Nosotros vamos a agregar el tipo de variable que nosotros vamos a utilizar dentro de esa función. Es como si nosotros creáramos una variable y esa variable la vamos a utilizar para realizar, digamos, una parte de nuestro programa, ¿sí? Entonces, nosotros queremos que ese valor de esa variable nos resuelva una parte del programa. Por eso se llama función, porque devuelve un solo dato, ¿ya? Un solo dato. No devuelve varios datos. En cambio, lo que son procedimientos, devuelve varios datos, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, por ejemplo, cuando tú pones int, ¿sí? Te estás refiriendo a que estás utilizando una variable de tipo entero, ¿ya? De tipo entero para lo que es la definición de la función como tal. En este caso sería serie n, ¿no es cierto? Ese es el nombre de mi función, ¿ya? Ojo, ese es el nombre de mi función. Ahora, yo también tengo que ver cuántas variables de entrada tengo para mi función, ¿sí? ¿Cuántas variables de entrada yo tengo para mi función? En este caso yo he utilizado 3 variables de entrada, ¿ya? 3 variables de entrada. ¿Puedo utilizar otra forma de programación? Claro que sí. Puedo modificar mi programa en tal forma que solamente entre una sola variable, ¿ya? Una sola variable. Ahorita vamos a hacer ese ejemplo. ¿Ya? Luego también acá estoy definiendo lo que se llama variables locales. Esto es una variable local. ¿Por qué se llama variable local? Porque entra directamente solamente en la función. No se utiliza en ningún otro lugar que no sea la función. Ya, eso es bien importante. Y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una función como tal, aquí realizamos lo que es la parte de procedimiento, ¿sí? El procedimiento que ustedes ya lo conocen, que lo hacían normalmente en cualquier programa, ¿no es cierto? Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 líneas, las líneas que ustedes necesiten para encontrar la solución al problema. En este caso, entre comillas, la fórmula que nosotros utilizamos para resolver el ejercicio como tal. Ahí puede venir incluido algunos elementos adicionales como lo que es el if, el for, el while, el do while, o sea, todas las condicionantes que nosotros ya conocemos para realizar ya la parte del procedimiento como tal. Y acá, si ustedes se fijan, hay una variable, o mejor dicho, una instrucción que se llama return. Return significa retornar la variable al programa principal. Al programa principal. ¿A qué se refiere esto? Entonces se refiere básicamente a que nosotros vamos a devolver, ¿sí? Vamos a devolver el valor de la variable serie, ¿sí? Vamos a devolver el valor de la variable serie. Ahorita vamos a analizar qué es lo que está realizando. Simplemente ahorita estamos analizando lo que hace este programa, nada más. Luego nos vamos a ir al programa principal. Esta parte ustedes ya lo conocen. ¿Cómo nosotros definimos nuestro programa principal? Ponemos el int main, ¿sí? Este es el programa principal. Luego de poner el int main, ya saben, ¿no? Definimos las variables. Las variables que tenemos acá de tipo entero, que serían estas. Y luego definimos una de tipo float, pero en este caso no estamos utilizando. Enseguida vamos a hacer la modificación correspondiente. Decimos en pantalla, insertar dato de R1. Como son 3 resistencias, yo le estoy mandando la lectura a partir del teclado, ¿no es cierto? Y estoy haciendo la lectura uno por uno, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo la lectura de la variable A, de la variable C, B y de la variable C.
Ahora, para que nosotros logremos mostrar, ¿sí?, el contenido de esta función como tal, que sería el resultado, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, acá estamos insertando el dato A, B, C, pero acá es donde hacemos nosotros la llamada. Aquí le vamos a poner llamada a la función, ¿sí? Al momento de hacer la llamada a la función, tenemos que almacenar ese dato en una variable, ya en una variable como tal. Es como si aquí quisiéramos devolver un solo dato. ¿Qué datos de entrada tenemos? Tenemos el valor de las tres resistencias, que en este caso lo hemos llamado A, B y C, ¿sí? Lo insertamos en la variable S. Ya lo insertamos en la variable S. Ahora, una vez que lo insertamos en la variable S, automáticamente ha hecho la llamada a lo que es la función serie n. Si ustedes se fijan, aquí está con ese nombre. ¿Cómo es la notación para la llamada? ¿Cómo es la sintaxis? El nombre de la función como tal, que en este caso se llama serie n, ¿sí? Y al lado, entre paréntesis, la cantidad de datos de entrada que nosotros hemos ido introduciendo. En este caso son 3 variables. Acá también tienen que haber 3 variables. Si yo coloco menos variables o más variables de las que tengo en la llamada, ¿sí? Entonces acá vamos a tener problemas. Por ejemplo, aquí yo lo voy a borrar una variable. Voy a borrar una variable y no, perdón, esto no es. Esto es para el paralelo. Ya, aquí, por ejemplo, yo voy a borrar una variable. Y automáticamente me va a mostrar como si fuera error. A ver, lo voy a hacer ejecutar. Y me aparece error, ¿no es cierto? Y me dice error, ¿sí? En la línea 14 y también error en la línea 5, ¿no es cierto? Entonces, son argumento en la serie n, entonces tiene 3 variables, me está indicando así, ¿no es cierto? Esta es la forma en la cual yo tengo que mandar mi información. Aquí me está mostrando que tengo 3 variables y solamente al realizar la llamada estoy haciendo con 2. Entonces significa que algo está mal. O bien mi función, ¿sí? O bien las variables de mi función, o bien las variables de mi función principal. Entonces, para corregirlo, simplemente tiene que ser la misma dimensión, ¿no? Tanto lo que son las variables de entrada de la llamada como de lo que es la función como tal. ¿Sí? Eso es lo único que tengo que tener cuidado. Una vez realizada esta operación, voy a mostrar en pantalla el resultado, que si ustedes se fijan es esta variable S, ya que yo lo he definido. Ahora, pero usted se pregunta, pero si esta es una variable como tal, solamente nos devuelve una sola variable, ¿puedo utilizar este mismo valor directamente sin necesidad de declarar otra variable? Claro que sí. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, el nombre de la variable es S. Y en vez de poner el nombre de la variable, lo vamos a poner el nombre de la función haciendo la llamada. Vamos a quitar el valor de S y le vamos a colocar esto, ¿sí? Ahora, para que no haya problemas, acá le vamos a poner el símbolo de comentario. Y debería de correr normal, debería de correr. A ver, lo vamos a ejecutar, correr. Y está compilando, ¿no es cierto? 0 errores, dice. Entonces, significa que está compilando. Nos pide el dato 1, le vamos a poner 30, el dato 2, 35, el dato 3, 100. La resistencia en serie nos está diciendo que 165. Entonces, ahí yo puedo mostrar en mi resultado cómo nosotros podemos hacer la llamada a partir de una resistencia en serie, ¿no es cierto? Ahora sí se entiende, chicos. Tal vez alguna pregunta, alguna duda que tengan.
Y que en la última parte, entonces return abajo, return cero, eso. Ah, ¿Qué esta parte sería? de return cero. Bueno, en el caso de un programa principal, chicos, cuando ustedes tengan un programa principal, significa que no existen variables de retorno. Y por esa razón ponemos el return cero. Esto simplemente nos muestra, es como terminar el programa, nada más. ¿Ya? El int main es el inicio y el return cero es el final, nada más. ¿Sí? Es lo único que estamos haciendo. O sea que no existen más variables de retorno en este caso. Como estamos poniendo int, ¿no ve? Y aquí también int, el nombre de la función como tal, ¿sí? El nombre de la función. Esto es como, igual como si fuera una función, pero en este caso es la función principal. Por eso se llama main, ¿no es cierto? Y en este caso retornamos un valor, ¿sí? Ponemos return y el nombre de la variable. En el caso del return cero, entonces tienes que retornar un valor, pero como no existe ningún valor aparte de la función principal, entonces le ponemos return cero, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Está bien, chicos? Ahora sí se entiende un poquito más. Sí, Ok, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para ver cómo nos va, vamos a realizar el mismo ejercicio, pero en este caso ya no va a ser de 3 resistencias. Van a ser una modificación para n resistencias. ¿Ya? Es decir, les va a solicitar por teclado cuántas resistencias ustedes quieren encontrar y van a hacer en este caso el programa, ¿sí? Para esa cantidad de resistencias en un circuito en serie. ¿Está bien? A ver, intentaremos, chicos. Y me lo van a mandar el resultado, cómo les va, entonces directamente al grupo de la materia. Así yo les voy a tomar en cuenta. Aquí no se olviden, para mostrar, por ejemplo, su texto, ¿sí? Para mostrar el texto en el cual ustedes están realizando el trabajo, como lo que hacíamos en el print o como lo que hacíamos en el escribir del pseudocódigo, del pseudocode o del PCInt. Entonces, simplemente acá arriba le van a poner ustedes un mensajito en el cual le van a poner su nombre. Nombre estudiante. Listo. Y cuando vamos a hacer correr directamente también les va a mostrar ese mensaje, ¿no ve? Tal cual. A ver. Ah, solo que acá nos falta un backslash n. Fíjense, acá está el nombre del estudiante y seguido nos pide el dato, pero para que no nos aparezca así desordenado, lo podemos hacer un poquito más organizado. ¿Cómo lo hacemos más organizado? Donde dice el nombre del estudiante, ustedes le ponen un Alt 92 con su teclado, con código ASCII, que es la barra invertida, y le ponen un N. ¿Qué significa ese N? Significa salto de línea, es decir, que una vez que termine esa línea, ¿sí? Donde dice nombre de estudiante, en la siguiente línea recién va a aparecer el siguiente dato, que en este caso dice insertar dato de R1. A ver, vamos a hacer la prueba nuevamente. Aquí, ahí está, ¿no? Fíjense, ya aparece aparte, nombre del estudiante, insertar dato R1 y ahí normal, insertamos. En el caso de, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el scan, entonces no necesitamos poner salto de línea. Automáticamente el programa nos lo salta a la línea. ¿Por qué? Porque está dando lectura desde el teclado. Entonces, cada vez que nosotros demos lectura desde el teclado, automáticamente nos va a mostrar la siguiente línea. ¿Ya? Eso es, jóvenes. Ok, entonces, a ver, haremos, por ejemplo, el ejercicio que les indiqué, ¿no? Encontrar la resistencia equivalente en serie de un circuito de n resistencias utilizando funciones. Pueden utilizar este programa de referencia, ¿sí? Para encontrar lo que es
En este caso, el valor de la serie, ¿sí? El valor de las resistencias en serie como tal, ¿sí? A ver, intentaremos hacer eso. ¿Se puede, chicos? ¿Alguna pregunta, tal vez alguna duda más que quisieran consultar? Ya, ahorita estamos a las 8:43. Yo creo que unos 15 minutitos nos damos hasta las 9 en punto y después, como siempre, lo vamos a terminar resolviendo para ver cómo lo hicieron ustedes y cómo se podría dar también solución a Miguel, esto. Dime. en el programa principal, donde está InMain, Ujú. ¿por qué lo puso Void? ¿Se puede poner cualquier nombre ahí, entre paréntesis? No, este void significa que no tienes ninguna función por dentro, como en este caso, ¿no es cierto? Aquí tienes variables. Void significa vacío, vacío en inglés. Si gustan, pueden poner el void o si gustan, pueden poner solamente paréntesis abierto y cerrado, que significa exactamente lo mismo. Fíjense, vamos a ejecutar y ejecuta sin errores. No van a tener mayor complicación en ese sentido. Yo le he puesto void porque significa vacío. Ahora, si ustedes quieren borrar ese void y quieren mantener solamente con paréntesis abierto y cerrado, entonces lo pueden mantener así. No hay ningún problema. No les va a afectar en el programa. ¿Está bien? Está bien, gracias. Está bien, gracias. Ok, perfecto. ¿Algo más? Tal vez alguna otra consulta. Creo que ninguna, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, les dejo en pantalla para que ustedes lo realicen. ¿Sí? Hasta las 9 en punto haremos la solución del ejercicio. Dice encontrar la resistencia equivalente en serie de un circuito de N resistencias utilizando funciones. ¿Ok? Ya, vamos chicos. Tenemos 15 minutitos para realizar esa solución. Ya. A ver, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Juntamente con ustedes lo vamos a ir resolviendo para que, bueno, también podamos ver qué tipo de solución le podemos dar. Vamos a comenzar con lo que es la parte del int main, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, lo primero que nosotros tendríamos que hacer, ¿sí? Es realizar la lectura de la variable que vamos a insertar. En este caso, como son n resistencias, acá directamente no vamos a necesitar tres variables, sino solamente una, que llegaría a ser la resistencia n. ¿Ya? Luego, acá en la parte principal, simplemente le pedimos insertar. Aquí le podemos decir en un mensaje la cantidad de resistencias, ¿no es cierto? De resistencias. Listo. Entonces igual, un alt 92 \n y listo. Entonces hacemos la lectura ya no de una variable a, sino simplemente de una variable n, ¿ya? Porque es el valor que nosotros vamos a ir insertando para nuestra función. Luego hacemos la llamada a la función. Para simplificarlo un poquito, entonces le vamos a dar el mismo nombre que le estábamos dando anteriormente, que sería serie n. Pero en este caso ya no vamos a insertar tres variables. Simplemente vamos a necesitar una sola variable. Ya, luego, ¿qué vamos a hacer? Directamente vamos a irnos, sí, aquí vamos a imprimir solamente la letra S. Ya, la letra S. Luego nos vamos a ir a lo que era nuestro programita, ¿sí? Que en este caso decía serie n, en este caso no vamos a insertar varias variables, simplemente vamos a necesitar una sola variable que le vamos a llamar
le podemos dar cualquier nombre. Si gustan puede ser la misma n o si gustan puede ser otro valor o otro nombre, ¿sí? En este caso lo vamos a llamar n. Luego vamos a definir varias variables. En este caso, en vez de ponerle serie, tal vez podemos poner R equivalente, que sería REQ, ¿sí? REQ. Ahora, el REQ, aparte, tenemos que insertar también, digamos, dónde vamos a guardar la cantidad de variables. Bueno, en este caso, habíamos indicado que va a ser REQ. Y lo podemos guardar inicialmente con un valor inicial de 0, ¿sí? Podemos definirlo como un valor de 0. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir sumando las diferentes resistencias que nosotros vamos a ir acumulando. Otra variable que vamos a utilizar sería el valor de las resistencias, que le vamos a llamar R, ¿ya? R. Y esa R simplemente va a ser el valor que nosotros estamos acumulando, ¿ya? Luego, dentro de lo que son nuestras variables, vamos a tener lo siguiente. Vamos a ir almacenando, ¿sí? Podemos utilizar un for, ¿ya? Podemos utilizar un for. Ya le vamos a decir for, que sería el equivalente para, ¿no es cierto? En vez de poner para, le ponemos for. Tenemos que utilizar una variable inicial. Entonces, acá también vamos a iniciar la variable i para iniciar el for. Donde i inicialmente vale 1, ¿ya? Va a ir al valor de menor o igual que n, ¿sí? Menor o igual que n. ¿Por qué? Porque vamos a leer n resistencias. Entonces necesitamos necesariamente que tengamos una variable hasta llegar a n. Y luego abrimos llaves. Ya abrimos llaves. Uy, a mí disculpas aquí. No recuerdo en mi teclado cuál es la llave. Aquí vamos a abrir la llave. Y vamos a borrar todo esto. Ya dentro del for vamos a ir dando la lectura a la cantidad de resistencias correspondientes. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, print f. Abrimos y cerramos llave, paréntesis. Ponemos doble comilla y le decimos insertar valor de resistencia. Valor de resistencia. Entonces, acá nos lo tiene que hacer la lectura. Y para hacer la lectura utilizamos un scanf. Scanf, punto y coma. Y ahí le decimos igual, ¿no? Porcentaje de, coma, y understand. Y el nombre de la variable que estamos haciendo la lectura. En este caso, R. Vamos a darle lectura a R. Una vez que hacemos la lectura de este teclado, entonces podemos ir acumulando el valor, ¿sí? El valor en REC. Le decimos REC es igual al mismo valor REC más el valor de la resistencia, que en este caso sería R. ¿Sí? Listo. Una vez que tengamos el resultado dentro del for, cuando termine de realizar la lectura de las n resistencias, entonces tenemos que hacer el retorno de una variable. ¿Qué variable vamos a retornar? ¿Alguien me dice? ¿Qué variable retornaríamos? REQ, ¿no es cierto? REQ. El valor de la resistencia equivalente, porque es el valor total que vamos a mostrar en pantalla, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a devolver eso al programa principal. Y cuando ya está en el programa principal,
lo vamos a almacenar en la variable S y vamos a imprimir la variable S en pantalla. Bueno, a ver, vamos a verificar si tenemos algún error. Y si es que tenemos algún error, entonces vamos a ver cómo corregirlo. A ver, haremos la compilación. ¿Sí? Ahí está, ¿no ven? Dice insertar la cantidad de resistencias. Pondremos 4 resistencias, el valor de la resistencia, entonces podemos poner 50, aquí podemos poner 53, aquí podemos poner 100, y nos tiene que pedir 4 veces el mismo valor, ¿no ve? Ya está. Resistencia en serie es 503 y tenemos que verificar, ¿no? 3 más 100, 300 más 100, 400, 503. Está perfecto. Entonces, nos está haciendo la lectura directamente de los valores que nos está pidiendo. Ahora, digamos, para hacerlo un poquito más ordenado, acá nosotros inclusive le podemos dar, ¿sí? Le podemos dar el valor de la resistencia que estamos solicitando. Le podemos decir, por ejemplo, R porcentaje de, ¿sí? Porcentaje de. ¿Y qué sería ese porcentaje de? Simplemente el valor del índice para saber cuál es la resistencia que nosotros estamos insertando y verificar que la cantidad sea la correcta. A ver, vamos a ejecutar. Dice insertar la cantidad de resistencias igual 4. Miren, insertar el valor de la resistencia 1. Entonces le vamos a poner 50. Valor de la resistencia 2, 60. Es 50, 58 y ahí nos da el resultado. Ahora, si ustedes se fijan, sigue estando pegado el resultado. Entonces, para que sea un poquito más estético, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer acá, ¿sí? Después de poner el porcentaje de, le vamos a dar un backslash T. ¿Qué significa ese backslash T? Significa tabular. Es decir, que nosotros vamos a tener un espacio de tabulación antes de que nos dé la lectura de la variable. Ya, entonces nuevamente haremos correr para ver cómo nos resulta. A ver, vamos a ejecutar y le vamos a decir compilar y correr. Listo. A ver, en las resistencias le vamos a poner esta vez 3. R1 y fíjense, la posición ya ha cambiado, ¿no es cierto? O sea, ya no está seguido los valores, sino ya está en un espacio de tabulación coherente, de tal manera que no se junten los valores el valor de las resistencias y los valores que nosotros estamos insertando por teclado y no haya confusión, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se fijan, la separación que nosotros tenemos está mucho mejor de la que estaba inicialmente, ¿ya? Y el valor también coincide, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos mostrar la cantidad que nosotros querramos de las resistencias en serie. A ver, vamos a hacer una pequeña modificación, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña modificación a este programa. En este caso, hay preguntas, dudas, tal vez algo que quisieran consultar acerca de este programita. ¿Podría explicar la parte de for? Del for, muy bien. Acá, nuevamente, para que nosotros encontremos lo que es el valor de n resistencias en serie, ¿qué es lo que hacíamos, por ejemplo, en el pseudocode? ¿Sí? A ver, vamos a hacer un programita en el pseudocode para que ustedes se ubiquen un poquito mejor. Ya. Hagamos de cuenta que queremos hacer un programita para encontrar la resistencia en serie. ¿Qué hacíamos primero? Escribir. Así, estamos haciendo en el pseudocode. Esto, digamos, para que ustedes lo relacionen de una manera más fácil con el lenguaje de programación. Escribir. Aquí poníamos insertar el valor de n. Estamos haciendo un programa secuencial. Ya, estamos haciendo un programa secuencial para encontrar la resistencia equivalente de n resistencias. ¿Ya?
Luego, ¿qué hacíamos? Luego, una vez que decíamos insertar el valor de n, le decíamos leer, ¿sí? Leer n, ¿no es cierto? Leer n. Ahora acá, ¿qué me estoy olvidando? No nos olvidemos que teníamos que definir, ¿no ven? Definir, después el valor de n, también el valor de la resistencia equivalente, aquí lo vamos a comparar así, y el valor de R, que serían los valores o las variables que estamos utilizando en nuestro programa principal. Aquí le decimos cómo, y aquí utilizamos en este caso el entero. Quiere colocar entero. Como entero. Listo. Entonces decimos leer el valor de n y para insertar las n resistencias, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Se acuerdan? Poníamos lo que es para, ¿sí? Para, y ahí asignábamos un valor inicial. En este caso era i, ¿no es cierto? Al 60. El valor inicia en 1 hasta n, ¿no es cierto? Es lo que hacíamos. Acá nos falta la variable i, ¿no ven? Para que no tengamos error. Impar, listo. Entonces, para que nosotros insertemos los n valores, entonces acá lo que nosotros colocamos, vamos a poner escribir, insertar valor de resistencia. Esto es simplemente como un mensaje para que nosotros sepamos qué estamos insertando. Le hacemos la lectura de quién, del valor de R. ¿Qué es R? Es el valor de la resistencia que nosotros vamos a insertar por teclado. Ahora, en este caso, si ustedes se fijan, REQ, ¿qué va a ser? REQ va a ser igual al valor de la resistencia equivalente, ¿no ven? Y en este caso, el valor inicial siempre va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque nosotros al almacenar el valor de la resistencia, hemos dicho que si tú quieres hacer sumas consecutivas, entonces el valor neutro de la suma siempre va a ser 0. Si tú quieres almacenar el producto de los datos que tienes, entonces para el producto el neutro siempre va a ser 1. En este caso, como estamos utilizando sumas, el resultado de la resistencia equivalente va a ser 0, ¿sí? Inicialmente. Luego, ¿qué vamos a hacer después de dar la lectura? No se olviden que para hallar la resistencia equivalente tenemos que sumar el valor anterior, que en este caso sería REQ, más el valor actual, que sería R, ¿sí? Siempre vamos a hacer esto, ¿por qué? Si nosotros hacemos correr, en este caso, el programita, entonces, ¿qué vamos a hacer? Insertamos el valor de n, digamos 3. Entonces, va a llegar hasta 3. Entonces, vamos a insertar el valor de la resistencia, que en este caso, digamos 100 ohmios. Entonces, ¿qué va a hacer esta parte? R equivalente a qué va a ser igual al valor de 0 más 100 ohmios. Entonces 0 más 100 va a ser 100. Va a seguir a la siguiente. Entonces va a pedir nuevamente el valor de la segunda resistencia. Esos 100 que estaban acumulados en R equivalente, lo va a sumar nuevamente con el nuevo valor de la resistencia que estamos almacenando. Digamos otros 100. Entonces esos 100 más 100 se va a volver 200. Y finalmente hasta la tercera resistencia, que en este caso otra vez vamos a meter 100. Entonces va a ser 100 más 100 más 100 va a ser 300. Entonces ya teníamos 200 acumulados más los 100 que nosotros estamos insertando por teclado. Listo, una vez que hacemos todo este procedimiento, para imprimir directamente le decimos escribir y vamos a poner un mensajito. Le decimos la resistencia equivalente es, y le ponemos ahí 2 puntos y acá una coma y el nombre de la variable, que en este caso sería REQ. Y listo.
A ver, vamos a hacer correr este programa en pseudocode. Esto es lo que nosotros normalmente hacíamos, ¿se acuerdan? A ver, vamos a hacer correr. Ahí está, el valor de n, como habíamos dicho. A ver, vamos a poner 4 resistencias. El valor de la resistencia, dice, ¿no ves? 100 ohmios, le vamos a poner 500 ohmios, le vamos a poner 40, le vamos a poner 53. Y dice el valor de la resistencia equivalente es 693. Y coincide, ¿no es cierto?, con todo el dato que nosotros habíamos insertado. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Ahora ustedes dirán, pero nosotros estamos haciendo en Turbo C. ¿Qué diferencia existe entre el pseudocode y lo que estamos haciendo en Turbo C? Prácticamente ninguna Inge, diferencia. Dime, Inge, antes de pasar al turbo, en paralelo también lo podría hacer en el pseudocode en el para ver pseudocode. los dos. ¿Sí? Claro que sí, lo podemos hacer en paralelo. Y así lo vemos los dos en el en C++. Porfa. Ya, perfecto. Ya, entonces para hacerlo un poquito más rápido, lo vamos a hacer acá mismo, ¿sí? Vamos a hacer la modificación que corresponde. Esta parte de serie y paralelo, ustedes ya lo conocen, ¿no ven? Ya han realizado bastantes ejercicios porque siempre hemos ido reiterando, especialmente estos ejercicios que son más aplicados a nuestra área. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a modificar para que sea en paralelo. Entonces vamos a decir, insertar, en este caso, ya no definiríamos como un valor entero, ya lo definiríamos como tipo float, es decir, valor real, ¿ya? ¿Por qué como valor real? Porque no se olviden para encontrar, en este caso, el equivalente de un circuito en paralelo, entonces tenemos que hacer divisiones, ¿ya? Y es bien importante eso. Entonces aquí vamos a decir insertar el valor de n, leemos el valor de la resistencia n, decimos para y de 1 hasta n. Inclusive no necesitamos que todos sean reales, basta con que la resistencia equivalente sea real y el resto sea entero, entonces tranquilamente tendría que correr nuestro programa. Vamos a hacer eso para que ustedes vean que si combinamos el tipo de variables que tenemos, entonces también tendría que correr, ¿no? No tendría por qué no correr. Entonces vamos a poner aquí también definir, después la variable REQ como, en este caso sería variable real. Aquí, ok, insertamos el valor de n. Leemos n, el valor de REQ igual a 0, lo podemos inicializar. Esto todavía lo vamos a dejar ahí, ¿ya? A ver, leemos. Ahora hasta n, dice insertar el valor de la resistencia. Ahora, para encontrar el valor de la resistencia equivalente, ¿sí? Equivalente en lo que es paralelo, ¿qué operación deberíamos de hacer? ¿Alguien se acuerda? Aquí le vamos a poner 1 sobre R, ¿ya? ¿Por qué 1 sobre R? ¿Se acuerdan ustedes que cuando encontramos el valor de la variable en paralelo, ¿sí? Hacemos el equivalente, ¿sí? De la suma invertida de cada uno de los valores de las resistencias, ¿no ve? Y ese resultado se va a almacenar en una variable. Bueno, aquí le podemos poner 2 RQ. Le podemos poner, por ejemplo, un RQ que es el inicial y le vamos a poner el RQ en paralelo, ya, RQP. Ya, simplemente esto como para tener una variable auxiliar en donde vamos almacenando, ¿sí? Cada vez estos valores, ¿no? Una vez que terminemos de realizar la operación que es sumar los valores de forma invertida, acá le podemos poner, por ejemplo, que REQ, ¿sí? RQP, que sería la resistencia equivalente paralelo, es igual, ¿sí? Es igual, ¿a qué? ¿A qué va a ser igual el RQ en paralelo?
al valor inverso de R de Q, simplemente, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner ahí, generalmente yo le pongo paréntesis cuando tenemos el valor de nuestra resistencia equivalente para que no tengamos mayores complicaciones en el momento de realizar algún tipo de operación. A veces esto también puede surgir ciertos conflictos porque no se olviden ustedes que en matemáticas tenemos prioridades en cuanto a la operación, ¿sí? Pero simplemente yo para que nosotros nos fijemos cómo realizar la operación como tal, entonces le estoy poniendo paréntesis. Este paréntesis no es necesario, ¿sí? No es necesario porque ya estamos haciendo solamente una operación directa, ¿sí? Pero simplemente yo lo estoy haciendo para que noten esa parte, nada más. Y ahora, si ustedes no quieren poner paréntesis, igual van a encontrar la respuesta. Si gustan, una vez que hagamos correr, entonces lo vamos a cambiar también. Ok, entonces acá para que sea lo mismo, entonces ahí lo vamos a poner resistencia equivalente paralelo es y después ahí nos tendría que mostrar el resultado como tal. Lo haremos correr. Lo haremos correr y para facilidad, para que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo está bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? No se olviden que cuando nosotros tenemos el mismo valor de resistencia n veces, entonces debería ser ese mismo valor dividido entre n. A ver, le vamos a poner, por ejemplo, resistencias de 300 ohmios, ya. N va a valer 3, ¿sí? Y vamos a obtener resistencias de 300 ohmios. Aquí no hay. Ok, aquí hay un dato, ¿no ven? Variable no iniciada REQ. Ok. Sí, aquí hay un detalle. Esto nos hemos olvidado. Listo. Ahora sí debería de correr. Ok, entonces vamos a poner el valor de n resistencias que sería 3, insertar el valor de la resistencia, vamos a poner 300, la segunda resistencia va a ser 300 y la tercera resistencia va a ser 300. ¿Cuánto me debería de dar mi resistencia equivalente antes de mostrar el resultado? ¿Cuánto sería mi resistencia equivalente paralelo, chicos? ¿Cuántos chicos? Ustedes que son capísimos en circuitos. ¿Qué pasó? Le voy a reñir a su docente de primer semestre. 100. 100, eso. ¿Qué pasó? No se olviden. Son operaciones sencillitas. Ahí está. La resistencia equivalente en paralelo es 100. Entonces, acá ya me está mostrando la respuesta, ¿sí? De la cantidad de resistencias que yo estoy insertando en paralelo. ¿Ok? Está bien, ¿no ven? Ahora, esto mismo, ¿sí? Estamos haciendo una secuencia, ¿sí? De un procedimiento común y corriente, de un inicio y fin, ¿no es cierto? Esto se llama programación estructurada. ¿Por qué? Porque sí tiene una única estructura, tiene un inicio y tiene un final, pero nosotros deseamos llevar este procedimiento, ¿sí? Este procedimiento o este programa estructurado a lo que es una función, ¿sí? Y además queremos llevarlo a lo que es el turbo C. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a traducir mi programita a lo que es el turbo C? ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver, lo vamos a poner en doble pantalla para que podamos hacer la diferenciación. Ok. En este caso, fíjense ustedes, ¿sí? Fíjense lo que vamos a realizar. Vamos a trasladarlo juntamente con la ayuda de ustedes, ¿sí? Lo que es un circuito en paralelo, pero utilizando lo que son funciones, ¿ya? Lo que son funciones. Entonces,
En el int main, ¿qué es lo que debería de ir? A ver, vamos a ir viendo. Tenemos que tener una cantidad n, ¿sí? Una cantidad n del valor que nosotros vamos a ingresar. Y esta parte, desde la línea 6, aquí lo vamos a poner con un separador, hasta donde encontramos la resistencia equivalente, que sería antes del escribir, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Hasta aquí, podemos utilizar una función. ¿Por qué? Porque todo esto es el procedimiento que nosotros vamos a utilizar para encontrar nuestra resistencia equivalente en paralelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Acá le vamos a cambiar el nombre, ya no se va a llamar serie N, se va a llamar paralelo, le vamos a llamar paralelo. Ya, paralelo. En este caso podemos utilizar ya sea una función o ya sea un procedimiento. Depende de nosotros, ya nosotros decidimos. Luego, a ver, vamos a utilizar la definición de las variables tal como estamos utilizando acá. Valor de n que está viniendo de tipo entero. También estamos utilizando lo que es el valor, ¿sí? De lo que es la variable NRI. Entonces, en este caso sería RI nada más. El valor de RE está como variable real. Entonces, le vamos a poner aquí float. Y el valor de REQ, ¿no es cierto? Entonces, vamos a definir REQ, coma, REQP y listo, ¿no es cierto? Dentro de nuestro programa. Luego tenemos un for, ¿ya? Tenemos el for y de la misma manera, ¿no es cierto? Antes tenemos que definir, ¿sí? El valor de RQ igual a 0. Igual a 0, tal como está en nuestro programa de PCInt. Luego dice el for, que viene a ser el para, y igual a 1 hasta n, dice, ¿no es cierto? Y desde 1 hasta n. Entonces esa parte no vamos a cambiar. Luego dice insertar el valor de la resistencia. Entonces aquí dice insertar el valor de la resistencia. Está perfecto, ¿no es cierto? Luego hacemos la lectura de la variable R, ¿no es cierto? Hasta aquí está perfecto. Luego la fórmula es la que va a cambiar. Cuando vamos a hacer en paralelo va a ser diferente de la de serie. Entonces aquí le vamos a poner RQ más, le vamos a poner un paréntesis, 1 dividido entre R. ¿Sí? 1 dividido entre R. Listo. Entonces, una vez que hagamos eso, si ustedes se fijan, ahí termina el para. Dice para y fin para. Una vez que termina el fin para, que sería en este valor, utilizamos la variable REQP para almacenar el valor inverso de REQ. Entonces, vamos a hacer exactamente eso, ¿no? Vamos a almacenar en REQP, ¿sí? Va a ser igual a 1 dividido en REQ. Aquí no le voy a poner paréntesis, lo que les había indicado, ¿no ve? El paréntesis es indistinto. Lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar. Ya depende de mí. Listo. Entonces, yo quiero retornar el valor. Ya no va a ser REQ. Va a ser REQP. ¿Por qué? Porque va a ser el resultado final que yo quiero mandar a mi programa principal. Ahora, aquí hay un detalle. Si ustedes se fijan, ¿sí? En el programa principal también tengo que definir las variables del mismo tipo. Si he definido que mi retorno va a ser de tipo float o de tipo real, entonces acá también tengo que tener variables de tipo real, porque si no me va a rechazar. Ahí vamos a poner float S le vamos a poner, ¿ya? Aquí también había definido, ¿no? S,
mejor le vamos a poner acá abajo, ya está definida la variable P. Entonces esa variable P vamos a aprovechar para lo que es mostrar el dato, ¿no ven? Luego acá le vamos a llamar paralelo N y en vez de S le vamos a poner P, que es de paralelo, ¿no ven? Entonces dice la resistencia, aquí le vamos a poner paralelo. Paralelo. Y aquí en vez de porcentaje D, le vamos a poner porcentaje F. Y aquí en vez de S le vamos a poner P. ¿Ya? De S le vamos a poner P. Ahora, para hacer la llamada, ¿sí? También nosotros tenemos que almacenar acá el tipo de variable en la función como tal. A ver, vamos a hacer correr y vamos a ver, nos va a mostrar un error. A ver, vamos a detectar nosotros qué error nos da. De tal manera que cuando nosotros realicemos este programita, entonces lo podamos corregir. A ver, vamos a hacer correr, denme un segundito. Ahí estamos. Ahí está, a ver, ejecutar, compilar y correr. Ahí está, ¿no? Insertar la cantidad de resistencias. Le vamos a poner, digamos, 3. Lo mismo que hemos hecho en el anterior caso. Insertar R1. Le vamos a decir 300. Insertar resistencia 2, 300. Insertar resistencia 3. El valor en resistencia en paralelo, fíjense, no nos da el correcto. Nos da cualquier valor menos el correcto. ¿Eso por qué será? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no nos da el resultado? ¿Qué nos falta? A ver. En este caso no está haciendo la llamada correcta, ¿sí? No está haciendo la llamada correcta. Entonces, para que haga la llamada correcta, ¿sí? Nosotros, a ver, acá tenemos que retornarlo el valor. Ya está retornado. Aquí le vamos a poner paréntesis por si acaso. Eso sería un dato. Luego, aquí le estamos diciendo que el valor que nosotros vamos a devolver va a ser de tipo entero. Entonces le vamos a poner, en vez de entero, le vamos a poner float. Lo vamos a hacer correr. Y le vamos a poner 3, 300, 300, 300. Aquí igual nos da un valor que no es el correcto, ¿no ven? El valor de la resistencia paralelo igual nos muestra un error. Entonces, a ver, corregiremos ese error. ¿Qué más podría estar mal? A ver qué dicen ustedes. Nos da un valor erróneo. No nos sale la respuesta, no nos tendría que salir la respuesta. Verificaremos qué es lo que no está corriendo para que nosotros verifiquemos ese dato. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos faltaría? A ver, verificaremos. Porque tampoco nos está mostrando error de sintaxis, simplemente algún error que nosotros no lo estamos detectando en este momento. A ver qué más puede ser. Esto lo borraremos. ¿Qué más puede ser, chicos? A ver, verificaremos. Algún error más tenemos y no lo estamos detectando. ¿Qué puede ser? A ver, nuevamente, vamos a ir viendo su programa y el programa principal. Entero y R está bien. RQ igual a 0. RQP, ya. Para verificar, chicos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tal vez aquí está
el detalle y vamos a ver si el valor que nosotros estamos utilizando está retornando correctamente. ¿Sí? Y acá, para poner el retorno del valor, entonces también podemos mostrar, ¿sí? Vamos a mostrar solamente que este dato esté corriendo correctamente. Printf. Aquí le vamos a poner su valor equivalente. El valor de RQ. Aquí le vamos a poner porcentaje F. ¿Sí? Le vamos a poner el nombre de la variable que sería RQ. Inge, ¿Sí? ¿dónde está float paralelo? ¿Por qué lo ha puesto int n? ¿No sería float n? Acá dices esta parte. Sí. Ah, ya. En este caso puede ser cualquiera de los dos. Puede ser int o puede ser float. En nuestro caso, por ejemplo, si nosotros utilizamos lo que es, por así decirlo, el valor de n, en realidad estamos utilizando como variable entero, pero también lo podemos poner como variable real. En realidad, como es un valor que nosotros vamos a insertar, no tendría que afectarnos, ¿sí? Y acá igual, ¿no? Definiríamos el valor de n como float. A ver, vamos a hacer el intento y vamos a corregir. En realidad no nos tendría que afectar, ¿no? Porque el valor de n que tú vas a insertar no vas a meter pues 3.1 o 4.11, digamos, ¿no es cierto? Siempre vas a utilizar un valor entero y no nos tendría que afectar. A ver, pero lo vamos a modificar. Eso. A ver, ¿qué más? Valor de... ¿Está bien? Sí. Ahora sí, a ver. Algún detallito está mal. Mm, existe un valor de retorno, del estado de retorno. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Acá solamente vamos a retornar el valor de RQ y en nuestro programa principal lo vamos a modificar, ¿ya? Inge, R no sería de tipo flotante. Tipo float. Ah, como les he dicho, no estaría necesario, pero sí lo podemos modificar. Porque es el valor que tú estás insertando, a menos que coloques un valor de resistencia que sea, qué sé yo, 100,5 ohmios. Entonces, en realidad no vamos a tener ese dato, ¿no ve? Siempre vamos a meter valores enteros, pero a ver, lo podemos modificar para verificar qué es lo que sucede. Acá tenemos RQ. Y acá, digamos, el valor, inclusive acá le podemos hacer la modificación, ¿no? Hacemos la llamada del programa y al rato de imprimir podemos poner el valor inverso, que sería 1/P. A ver, haremos correr. Y de uno de retorno, estado de retorno, nos dice, a ver, esperemos un ratito. A ver, veremos 3.
300, 300, 300. No nos quiere retornar el valor. Ahí le vamos a poner un get. El get es, por ejemplo, para que no se salga de pantalla a menos que tú presiones una tecla. Para eso es el get, por si acaso. Ya, otra vez. 3. Resistencia en paralelo. No nos está mandando el dato, ¿no ven? Si en este caso no quiere enviar, no sé por qué. Hay algún dato que no está llamando bien. A ver, vamos para verificarlo, este programa en específico. Lo haremos de forma lineal, igual que lo hemos hecho con el PCInt, así, linealmente, sin utilizar funciones. Y vamos a ver, ahí vamos a detectar cuál es el problema, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo acá. Debería de correr correctamente. NP, ya, insertar la cantidad N. Aquí vamos a poner el for, ya, aquí vamos a poner el for. Y vamos a detectar cuál es el problema. Algún dato en el resultado es porque no es el problema en las llamadas. Las llamadas están bien, pero algo del programa no está utilizando correctamente para almacenar el valor de la variable. Entonces detectaremos ese error dentro de nuestro programita. En las resistencias está bien. Insertar el valor de la resistencia, scanf, R, y el valor de RQ. Aquí por si acaso vamos a insertar el valor de RQ. Vamos a mostrar también el valor de solamente el valor de la resistencia, que en este caso sería 1 sobre P. En este caso va a ser 1 sobre REQ, ¿no es cierto? 1 sobre REQ. Listo. Ahora, a ver, ¿qué variable nos faltaría? En este caso, el int n se va a mantener como int por el valor que vamos a introducir. También tendríamos que definir el valor de r, que también es entero. Definimos también el valor de i, que es la variable que vamos a utilizar. En este caso vamos a borrar todo esto. No, en realidad no vamos a borrar, simplemente lo vamos a poner como comentario para detectar nuestro error, ¿sí? Para ver qué parte es lo que no está funcionando correctamente. Ok. Este catch igual lo vamos a quitar y lo vamos a colocar acá abajo. Listo. A ver, tendría que correr. Línea 44 dice. 4 y línea 44. Return 0. Línea 4. ¿No sería incluir más librerías, Inge? Más librerías. En el caso de las funciones y procedimientos, no es necesario porque solamente estás enviando los datos y estás retornando un resultado. No tendríamos que necesitar más librerías porque la sintaxis que estamos utilizando están dentro de estas librerías. A ver, vamos a pasar esto. Es raro. Ahora ya no quiere. RQ. Eso nos falta. REQ.
Sí, está bien. No está declarado. Y nos falta, dice, nos falta una llavecita. Cerrar una llave. Ahora sí. A ver, tendría que correr, ¿no? Tendría que correr. Ahora sí corre. Vamos a ver si corre correctamente, porque de correr sabemos que corre, pero no corría correctamente. Entonces vamos a poner 3, valor de 1, 300, segundo 300, tercero 300. Y nos está pidiendo más. Fíjense, acá está el detalle, ¿no? Dice el valor de RQ es 0. O sea, no lo está capturando el valor de RQ. Ahí está el error. ¿Se dan cuenta, no ve? Ya hemos detectado el error. ¿Sí? Y fíjense también igual. Acá nos debería de pedir solamente 3 resistencias y algo está mal. A ver, veremos. For de 1 hasta n. Solamente nos debería de pedir n. Y aquí nos está pidiendo más valores. Algo no está bien. Int main. Aquí vamos a poner return. Que en la división de 1 entre R nos da con decimales, tal vez eso sea. Acá, RQ, ¿no ven? Sí, bien raro. A ver, estamos haciendo la lectura de R. Está bien. REQ es igual al mismo REQ más 1 sobre el valor de la resistencia. Ah, ya. Es que el valor de RQ no lo hemos inicializado. Tiene que estar inicializado. Ahí nos debería de dar. A ver. Uno más haremos la prueba. Ahora sí. 3 resistencias. 300. 300. Sigue dándonos, ¿no? Sigue dándonos valor de 0. Hay otro detalle más. A ver, detectaremos cuál es el error. Qué raro. A ver, veremos. El valor de N, el valor de R y el valor de I. Float P, bueno, esto no. Resistencia equivalente igual a 0. Insertar la cantidad de N resistencias. Leemos la cantidad de resistencias. Hasta ahí estamos bien. Ah, ya. Esto está como entero. Ya. For de 1 hasta N ya estamos bien. Está bien. Scanf está bien igual. Resistencia equivalente. Aquí es donde hay el detalle, ¿no? No nos quiere mostrar. A ver, pero vamos a tratar de mostrarlo acá. Vamos a poner un tabulador para que nos muestre. Tres, 300. Igual no nos está mostrando nada. El problema está en RQ. Ya lo hemos detectado. Aquí está el problema. No estamos haciendo una operación correcta según el programa. A ver, ¿cómo sería? Esto sería el valor de 0 más 1 sobre R. Y tendría que almacenarse en RQ, ¿no es cierto? Y eso lo estamos mostrando. Necesitamos hacer alguna modificación más. A ver, pondremos doble paréntesis, a ver si es eso.
que a veces algunas sintaxis que nosotros colocamos, ¿sí? El programa no lo entiende de esa manera, ¿no? Entonces tenemos que colocar la sintaxis exacta y a veces ese es el problema, ¿no? La sintaxis como tal. Otra vez, 3 resistencias, 300. No, no lo está detectando. Definitivamente no lo está detectando RQ. A ver, ¿qué solución le damos, chicos, para encontrar RQ? Que al sumar 1 sobre R y más resistencia equivalente en decimal sale Ujú. 0,01, así sale, y tal vez eso sea el error. 0,01. Mm, pero eso nos tendría que mostrar en pantalla, igual que nos ha mostrado. Algo más tendríamos que hacer. A ver, ¿qué más podemos hacer? Sí, está bien. A ver, le pondremos valores más grandes, pero no, valores más chicos, mejor dicho. A ver qué nos sucede, porque no nos puede dar 0 todo el tiempo, nos tendría que dar un resultado, aunque sea mínimo, pero nos tendría que dar. A ver, vamos a poner 10. Y fíjense, sigue dándonos 0,000. No nos está almacenando el dato. Ese es el problema. No nos está almacenando en REQ. Todo lo que hemos hecho anteriormente, las llamadas, todo estaba correcto. Pero acá no me lo está detectando esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula no lo está detectando. A ver, ¿qué fórmula más podemos utilizar para encontrar la resistencia equivalente en paralelo? Sugerencias. ¿Qué podemos utilizar? A ver, alguna sugerencia tal vez. Mm, Si le ponemos 1. A ver, vamos a hacer esto. Era equivalente. Vamos a detectar si es que me lo está almacenando correctamente o no. Este for lo vamos a hacer así. Y solamente vamos a tomar en cuenta un valor. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que solamente estamos haciendo la lectura de un dato, nada más. ¿Ya? Y vamos a mostrar el RQ. Con un dato nos tendría que mostrar su valor invertido. Entonces, vamos a ver qué sucede. Algo nos está fallando. El valor de n, por si acaso, en este caso no tiene relevancia. Simplemente el valor de la resistencia. A ver, le vamos a poner 1 sobre 300. ¿Cuánto tendría que ser? El valor de RQ es 0. No está detectando. No está detectando. Entonces, lo que aquí podría estar sucediendo, jóvenes, porque inclusive con un solo dato no está haciendo la lectura, entonces eso ya está, ya nos tiene que alarmar para saber que acá el tipo de dato que estamos eligiendo posiblemente no sea el correcto. Entonces, tendríamos que cambiar el tipo de dato a utilizar, que ya no sea el de tipo float, sino que sea otro tipo para que nosotros podamos detectar el tipo de variable que vamos a ir utilizando. Ya, a ver, ¿qué solución le podemos dar? Podemos utilizar, por ejemplo, el que es de tipo eh, long int, podemos utilizar uno
podemos utilizar long float para que nos lo detecte, porque ahí es donde no lo está detectando, ¿sí? La fórmula está correcta, como les digo. A ver, les voy a pasar en este instante el texto de lo que es el Turbo C y para que ustedes verifiquen qué tipos de variable tenemos, ¿sí? Para lo que es la lectura, ¿no? A ver, denme un segundito. Y en el programa principal Ujú. está ScanF. Ahí no tendríamos que asignarle el porcentaje a todos, al N, al R y al I. Acá. ¿Sí? Va a salir ¿En qué línea me ahí, dices? en el 25. 25. Ah, ok. Cuando hablamos de porcentaje, directamente estamos indicando el tipo de variable que vamos a utilizar. En este caso, si ponemos porcentaje D, estamos utilizando un valor entero. Si ponemos un porcentaje F, estamos utilizando un valor de tipo real. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Porcentaje de ella. Ah, ¿Dónde está N en porcentaje? Son tres variables, ¿no ve? El N, el R y el I. ujú. Entonces, tres porcentajes de y el understand N, en understand R, en understand I, tiene que ser, no sería así. Ahí, ¿eh? A ver. Ya, a ver, veremos la secuencia. N es para ver la cantidad de resistencias que vamos a insertar. Eso es uno. Dos es el valor de R. Bueno, que en este caso yo estoy asumiendo que va a ser entero por el valor de resistencia, ¿sí? Que estamos asumiendo. Tal vez acá lo que tú dices, ¿no? El valor de I es lo que estamos dando la lectura, que en este caso sería eh, en este caso sería directamente, en vez de porcentaje D, el porcentaje I. En este caso, porcentaje D igual para R. Acá dicen, ¿no? Para cambiarlo a porcentaje. A ver. Sí, a ver, trabajaremos todo con F. No tendría que afectarnos, pero qué raro. Porque han visto en el pseudocode corre normal, pero acá hay algún detallito que tal vez no estamos asumiendo de forma correcta. A ver, todito vamos a trabajar con real para que no haya complicaciones, pero raro. Está un poquito raro esta parte. ¿Sabe correr? Qué raro. Ya. Ok. A ver. Nomás hacemos el intento y después les voy a facilitar el programita para que ustedes lo revisen también. Ahí le vamos a poner 3. La resistencia. Ya. A ver, dividan 1 entre 33. ¿Cuánto les sale? 0,03. Está bien, entonces. Ok. Ya, entonces creo saber cuál ha sido el error. En este caso, R si quiere, sí o sí quiere que lo tomemos como si fuera un valor float. Y lo que nosotros estamos haciendo es considerarlo como valor entero. Vamos a seguir tomando el valor de I como entero. ¿Sí? A ver qué nos pasa.
vamos a tomar en cuenta la cantidad de resistencias que nosotros tenemos aquí. En este caso sería T. Parece que será el error. Un error medio rarito, pero a ver. Tendría que corrernos, ¿no? Ah, ya. Doble declaración. Aquí está. A ver. Este sería el último intento que vamos a realizar. Acá. Ok. Aquí es error. R1 300. Ahí está. Ahora sí, ¿no ve? 300. R3 300. Equivalente. Ok. Sí, está bien. Está muy bien. Ahora sí. Ahora sí nos va a salir. REQ más ese dato. Y nos va a retornar ese dato. ¿Sí? Ok. A ver, haremos la prueba tal como está. Vamos a poner 3. R1 que sería 300, R2 que sería 300, R3 que sería 300 y el R equivalente. Está muy bien. Listo. Ahora sí nos va a dar el resultado que sería 1 sobre REQ. Nos tendría que salir 100. Ahora sí nos tiene que salir 100, chicos. 3, 300, 300, 300 y ahí está. El valor de la resistencia equivalente es 100. ¿Sí? Ahora sí nos sale. A ver, ¿se han dado cuenta cuál ha sido el error? ¿Se han dado cuenta, chicos? ¿O quieren que les diga? Ya hemos detectado el error, ¿no ven? En este caso, lo que ha pasado es lo siguiente, y eso también en algún caso les puede pasar a ustedes, ¿no? Cuando nosotros hemos encontrado la resistencia equivalente, ¿sí? Nos dice, no puedes sumar enteros con números reales. Eso nos está diciendo el programa. O sea que, digamos, si nosotros definimos un valor, que en este caso era número real, que es RQ, también tendríamos que sumar con números reales, ¿ya? Que sería en este caso R. El valor de R es lo que estábamos definiendo anteriormente como un valor entero, ¿sí? Por eso no lo quería sumar con la resistencia equivalente. Y solamente se ha sumado una vez que, en este caso, el R equivalente y R son de tipo real, ¿ya? Entonces también en algún caso les puede pasar a ustedes que quieran sumar un valor entero con un número real, no va a querer hacer, pese a que se podría, ¿no? En lo que es la parte matemática, se puede, ¿no? Se toma el valor del que tiene mayor prioridad, que en este caso serían los números reales, y se introduce los valores enteros. Pero en este caso no nos ha querido sumar eso, ¿no? Lo ha desconocido totalmente a la variable y por esa razón nos daba ese error, ¿sí? Y en este caso simplemente estamos imprimiendo 1 sobre el valor invertido, que sería el valor exacto de la resistencia en la cual nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Muy bien, entonces con esta información que nosotros tenemos, entonces tranquilamente podríamos
encontrar, digamos, su R equivalente, ¿sí? A través de lo que es la parte de funciones, ¿no? Entonces, con funciones ya tendríamos que encontrar ese resultado final. Ok. Aquí lo vamos a poner int n hasta n, hasta r, y está bien aquí, y ya cambiaríamos el valor que sería de tipo f de float. Esto ya imprimimos rq y retornamos solamente rq. A ver, trataremos de mandar esto al programa principal. Y veremos qué nos sale. En el programa principal tenemos esto, introducir nombre de las resistencias. Ya, perfecto. Hasta n, esta parte es donde se llegaría a ser mi función, ¿no ven? Entonces, simplemente voy a imprimir el resultado final. Estamos retornando el valor de REQP. Y acá solamente vamos a imprimir el valor de REQP. Acá tendríamos que almacenar, ¿no? Tendríamos que hacer nuestra llamada. ¿Sí? Haremos nuestra llamada entonces. En este caso, lo podemos almacenar en una variable cualquiera. RE nomás lo vamos a poner. Resistencia equivalente. RE es igual a el valor, ¿sí? Al valor de lo que sería nuestra función. En este caso le llamamos paralelo n, y vamos a mandar la variable n de entrada. Y nuestra salida va a ser directamente, en este caso, RE. Y tendría que ser ese nuestro programa. A ver, ejecutaremos. Ya, 2 resistencias, 200, 200. El valor de resistencia equivalente es 100. Está correcto, ¿no ve? Está bien el programita entonces, chicos. Entonces, vamos a hacer un repaso general de este programita. ¿Ya? Repaso general. Para que, bueno, para que retornemos a lo que nos habíamos quedado antes de tener ese conflicto en el programa, ¿ya? Ok, repasaremos un poquito. Primero habíamos indicado que son las librerías, ya luego vamos a utilizar lo que es nuestra función. En este caso, ya no estamos definiendo de tipo entero, lo estamos definiendo de tipo float, que sería de tipo real. Estamos utilizando solamente una variable de entrada, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, que definir las variables locales, ya sean de tipo entero o ya sea de tipo real. Luego hacemos el procedimiento como habíamos indicado, ¿sí? Iniciamos en 1 hasta n, en valor de i, ¿ya? En el caso, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un bucle, como lo que es el para, en este caso en el nombre de for, que lo estamos utilizando en el lenguaje de programación, no es necesario que nosotros utilicemos esa variable en real, ¿sí? El valor de i, si ustedes se fijan, ahí estamos definiendo como entero. ¿Por qué? Porque solamente es la referencia para que sea un contador automático, nada más, ¿sí? Por eso no había ningún problema. ¿Dónde nos ha surgido el problema?
es en el momento de realizar la operación. Por ejemplo, si nosotros sumáramos el valor de i con cualquier otra variable que no sea valor entero, entonces igual el programa nos va a crear algún tipo de conflicto. No nos va a dejar sumar, pese a que numéricamente es posible hacerlo, claro que sí, pero en el programa nos da esa restricción, ¿no es cierto? Ahora lo hemos verificado, que si tú vas a sumar dos números, entonces los dos números o bien tienen que ser enteros o bien tienen que ser reales. No puedes sumar entero con real o viceversa. Eso ya lo hemos detectado el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Si esto lo cambiamos otra vez por dentro, seguramente no nos va a dejar sumar igual que la vez pasada. Sí, la fórmula igual está correcta. No tenemos mayor complicación en el caso del uso de fórmula. Simplemente que tienen que respetar el tipo de variable que se está utilizando. Si estamos utilizando una variable real, entonces la otra también tiene que ser una variable real y el resultado también tiene que ser una variable real, nada más. Y acá, como ustedes han visto, ya hemos encontrado el resultado y hemos retornado el resultado final, que en este caso sería RQP. Listo. En el programa principal simplemente almacenamos, ¿sí? Almacenamos en una variable cualquiera el resultado y lo podemos llamar este programa principal para posteriormente imprimirlo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, un poquito nos ha costado, pero ya lo hemos solucionado, que es lo importante, ¿no? Hay también otros tipos de variable que no necesariamente son el entero y lo que es, en este caso, la variable real, ¿no? Existen otros tipos de variables. En este caso, por ejemplo, les voy a pasar esta guía, ¿ya? Es referente a lo que es el lenguaje de programación en C++, ¿sí? Las variables y los tipos de datos que existen, ¿sí? Cómo se utiliza, por ejemplo, la sentencia if, los comparadores, la sentencia for, while, cómo utilizar lo que es exit, el return, algún ejemplo de esta parte, la parte de funciones, de estructuras, inclusive está la parte que vamos a realizar en la siguiente clase, que son los arreglos, ¿sí? Los arreglos que son parte de nuestro siguiente tema, en el cual nosotros vamos a igual realizar ejercicios con matrices y vectores, ¿sí? Entonces, esta guía de alguna forma les va a servir para que ustedes vayan revisando o repasando, ¿sí? Acerca de lo que es el lenguaje de programación. Ahora, lo que les decía también, ¿es cierto? No solamente existen estas librerías, existen otras, por ejemplo, la IOStream. La IOStream utiliza también otro tipo de sintaxis, como es el count, en el cual nosotros podemos incluir, ¿sí? Algunos elementos, como lo que es en vez del print, en vez del scanf, etcétera. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros utilizamos esta librería, que es el IOStream, ya no es necesario utilizar lo que es el print. Ya en vez de print, le ponemos el count y tal como está acá en la sintaxis, con doble símbolo menor que, utilizamos un mensaje y al finalizar le ponemos el punto y coma. Y al finalizar nuestro programa principal, si ustedes se fijan, aquí está el return 0. El return 0, como ya les había indicado, se lo utiliza para mostrar que nosotros no estamos retornando ningún tipo de valor. En este caso, no se olviden que al utilizar el int, ¿sí? Es como si estuviéramos utilizando una función. Y al decir main, estamos diciendo que es la función principal, ¿ya? Entonces, en la función principal se va a llamar al resto de las funciones. Acá también están los conceptos que ya habíamos indicado, las variables locales, globales y estáticas. Acá también, digamos, el tipo de variable que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos lo que es un tipo de variable, podemos utilizar mayor o menor cantidad de bits. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo,
Si nosotros utilizamos una variable de tipo entero, tenemos desde esta cifra, ¿sí?, hasta esta otra cifra. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Utilizamos un valor entero entre estos dos valores. Si nosotros pasamos de estos dos valores, entonces ya no sería de tipo entero. Entonces vamos a tener conflictos como lo que nos ha sucedido hace rato. Puede que el programa esté corriendo, pero el resultado que nos va a mostrar no va a ser el correcto. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Podemos cambiar, por ejemplo, a un signet long. ¿Qué significa un signet long? Que en realidad no se está trabajando con todos los enteros, está trabajando desde el 0 hasta este valor, hasta esta cifra, ¿no es cierto? Entonces, es en realidad el mismo rango porque ambos son de 32 bits, pero la diferencia es que en este caso ya no está utilizando los valores negativos, solo los valores positivos, ¿sí? Si ustedes desean utilizar solamente valores positivos y restringirlo a partir del programa, pueden utilizar un signet long, o en este caso también pueden utilizar un signet int, ¿ya? Que significa igual, un valor entero. La diferencia igual, en este caso, básicamente no existiría diferencia porque estamos utilizando también igual 32 bits, ¿sí? Lo mismo que utilizamos con los valores enteros. En este caso, lo único de diferente sería que utilizamos el valor de este 0 por todos los positivos hasta llegar a esta cifra, ¿sí? Ahora también existe lo que se llama short int, que solamente representan 16 bits. La cantidad de valores que se puede manejar es menor, ¿sí? Pero en algunos casos nos sirve cuando no queremos manejar cifras demasiado grandes. En ese caso utilizamos el short int. También tenemos, por ejemplo, el long. El long, pese a que tiene 32 bits, ¿sí? El valor de las cifras que nosotros vamos a utilizar igual es un poquito más extenso. El float igual, viene desde este valor, ¿sí? De 3.4 por 10 a la menos 38 hasta 3.4 por 10 a la más 38. O sea, ese es el rango que se maneja cuando nosotros utilizamos el float. Cuando nosotros utilizamos el doble, ¿sí? Es que vamos a utilizar el doble de lo que estamos utilizando en los números decimales. Por eso almacena 64 bits, ¿sí? Y aquí también está los valores hasta del rango inicial y del rango final en los cuales nosotros podemos trabajar. El long doble utiliza 80 bits y aquí también está la cifra en la cual nosotros utilizamos. El void, ¿sí? Ustedes me han preguntado, ¿no? ¿Por qué utilizamos el void? El void simplemente significa como está acá, sin valor, o sea que es un valor vacío, que no existe dentro de lo que es la memoria que se va a ocupar, nada más. Y si ustedes desean, acá le pueden poner el void, ¿sí? Que normalmente se pone para inicializar un programa, pero no es obligatorio, ¿sí? Por si acaso, no es obligatorio colocarlo dentro de nuestros programas. Las conversiones igual pueden realizar de esa manera, ¿no? Pueden utilizarlo de tal manera que cuando ustedes hagan algún tipo de operación, entonces no les pase lo que nos ha pasado hace rato, que tenga coincidencia en cuanto a lo que es el tipo de variable que se está utilizando. Aquí dice, ¿no? Si algún operando es de tipo long doble, el otro se convertirá en long doble. Cualquier tipo entero pequeño como char o short será convertido a int o un signet int, ¿sí? Entonces, esto nos está indicando aquello, ¿no? Lo que sí acá, y les soy sincera, en una versión anterior del Turbo C++, si tú sumabas un número entero con un float, tal como dice acá, ¿no? Se convertía en float, pero en este caso me restringe, ¿sí? El programita siempre debe estar diseñado para restringir esa parte, en la cual si tú no utilizas dos sumandos o multiplicandos del mismo tipo, dos operadores del mismo tipo, entonces el resultado no te va a salir correctamente, ¿sí? Y en cambio, digamos, en las versiones anteriores del Turbo C, sí podías hacer esa operación.
en la cual tú podías operar, digamos, un entero, por ejemplo, con uno de tipo real, y el resultado siempre se va a dar prioridad al de tipo real, tal como dice acá. Si alguno operando es de tipo float, el otro se convertirá en float automáticamente, ¿ya? Pero eso no está pasando en este caso, ¿no ven? Y aquí está, ¿no? Cómo nosotros debemos hacer algunas definiciones utilizando esta librería, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos hacer el uso de esa librería y también podemos hacer el uso de algunos comparadores, como es lo que es el if, ¿no ven? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Para que ustedes lo vayan revisando. En return, exit, etcétera. Aquí están, ¿no? Algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso ya les había indicado, ¿no? El code para la librería de lib o Ustream, perdón, en Ustream es lo que utilizamos el code. Y en este de lib utilizamos lo que es el sin. Entonces, estos dos elementos, ¿para qué sirven? El code es como decir print y el sin es en vez de decir el scan. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de simbología? También podemos trabajar con esto, no hay ningún problema. Cuando nosotros utilizamos el sin, ya no le tenemos que poner pues aquí porcentaje D o porcentaje F. Directamente le ponemos el nombre de la variable y automáticamente el programa me lo va a hacer la operación que yo desea. Y de esa forma igual voy a poder encontrar el resultado como tal. Puedo hacer correr, por ejemplo, este programa tal como está y tendría que correr correctamente. Ahora vamos a tratar de copiarlo. Y vamos a poner en un nuevo archivo. A ver, vamos a ver si tiene algún error y ustedes se van a dar cuenta que no debería de tener ningún tipo de error. Antes de hacer correr cualquier programa, por si acaso, siempre pónganle un nombre, ¿sí? Para evitar que no les permita hacer correr. Y dice, ¿no? Introduzca un número mayor que 0 y menor que 500. Y está. Nos está mostrando todos estos valores, ¿sí? Y de esa manera, en realidad está mostrando los múltiplos, ¿no? Dice el número total hasta 500 separado de 8 posiciones es 62. Presiona una tecla para continuar. O sea, está corriendo el programa, ¿no? Y acá mismo nosotros podemos hacer las diferentes modificaciones, etcétera. Ok. Bueno. Esto, digamos, también a ustedes les va a ayudar a afianzar lo que es la parte del manejo de software, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un poquito más de programas, ¿sí? En el sentido de que ustedes se familiaricen un poquito más con el lenguaje de programación. Como les había indicado, ¿no? Todos los lenguajes de programación se parecen. La única diferencia entre los lenguajes de programación es la forma en la cual se realiza la sintaxis. Hay algunos lenguajes de programación, por ejemplo, que no necesitan acá atrás el punto y coma, que no diferencian entre lo que es mayúscula, minúscula. Eh, mm, Otra cosa que también es las librerías, ¿no? Hay algunos que utilizan librerías de esta forma, otros tienen otra sintaxis para lo que es la librería. La forma de impresión o mostrar los textos, como ustedes han visto, puede ir variando también dependiendo del programa que nosotros estemos utilizando. Ok, bueno, eso más que todo para que ustedes lo tomen en cuenta. En este momento les voy a facilitar para que todos lo tengan, ¿sí? Lo que es este manual, ¿ya? El manual de
de programación de Turbo C. Y de esa forma la puedan repasar y revisar. Estoy pasando al grupo, chicos. Lo bueno de esta guía, y les soy sincera, es que no es tan extensa. Hay otras guías que mínimamente tienen 200 o 300 páginas, pero esto tiene solamente 33 páginas y es muy concreto en el sentido de que pueden utilizarlo fácilmente. 33 páginas ustedes lo pueden leer en un día o en dos máximo, pero cuando se trata de 200, 300 páginas, inclusive ya es un poquito moroso y a veces eh, no siempre tiene las cosas bien concretas, ¿no? Entonces se extiende en otro tipo de conceptos. Muy bien, chicos. Entonces, respecto al programita que habíamos indicado, ¿hay consultas, hay dudas tal vez? ¿Se entiende un poquito mejor lo que es la parte de funciones en lo que es el lenguaje C++? Ya. Para que avancemos un poquito más en este sentido, les voy a dejar unos cuantos ejercicios en la plataforma en los que los van a realizar utilizando funciones. De la misma manera que hemos hecho acá, ¿no? Simplemente lo que tienen que hacer es poner un sector en el programa principal donde hacen la llamada, ¿sí? A lo que es la función como tal y realizar la función aparte. Tenemos un par de minutitos, ¿sí? Creo que algunos también han utilizado otras librerías, está totalmente válido, no hay ningún problema, siempre y cuando ustedes lo entiendan, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante. No se olviden también colocar en em, en sus programitas, ¿sí? Sus nombres completos, nada más. Eso para recordarles. Tal vez alguna consulta, preguntas, dudas. Perfecto. Que, ¿Sí? solamente hay que hacer en el DEPC-9 o igual hay que hacer en el PCI. En este caso vamos a tratar de manejar más el de C++, ¿ya? Si gustan ustedes pueden hacerlo primero en el PCInt para trasladarlo a lo que es el lenguaje C++, pero vamos a dar más prioridad a lo que es el DEP C++ para que puedan practicar mucho mejor, ¿ya? De esa manera lo vamos a hacer. Pero yo les sugiero que si todavía tienen problemitas con la parte de programar algunos ejercicios que se les da, lo hagan primero en el PCInt y de ahí lo transcriben tal como nosotros lo hemos hecho. Si se han dado cuenta, hemos transcrito tal cual de nuestro PCInt a lo que es el lenguaje de programación, ¿sí? Lo único que hemos cambiado un poquito es la sintaxis como tal, ¿no? Eso nada más. Inge, ¿nos puede pasar el código de lo que hemos hecho más antes de paralelo y serie? Ok. Bueno, lo hemos transcrito ahí mismo, chicos. Mil disculpas, no lo he modificado. Pero esto sí les puedo pasar así tal cual, que esto es el programa ya de encontrar
la resistencia en paralelo, ¿sí? En paralelo del circuito, ¿sí? Esto sí los puedo facilitar, ¿ya? Y acá ustedes mismos lo pueden modificar para lo que es el serie, ¿no? Inclusive del serie es un poquito más corto y no van a tener mayor problema. Ahí está, se los he pasado ya a lo que es el grupo de WhatsApp para que lo puedan tener. Y de todas maneras lo estoy grabando para que lo revisen también en casa, lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Y ahí también puedan verificar si tienen algún conflicto, etcétera. ¿Ya?